Mi nombre es Graciela Cruz Taura. He sido por 3 décadas profesora de Historia de Cuba en la Universidad del Atlántico de la Florida, que es parte del sistema estatal de la Florida en Estados Unidos. Mi origen es cubano y siempre pues me interesó, aun cuando pensé que iba a estudiar ciencias, siempre me interesó mucho el tema de la cultura cubana, y así fue como pues poco a poco fui orientándome hacia un doctorado en Historia de Cuba. Me da mucho gusto el poder grabar estas clases virtuales de Historia de Cuba, sobre todo de la Cuba colonial, que es el tema de mayor interés para mí y sobre el que más he escrito. En realidad, lo que me gusta con mis estudiantes no es solo el cuento, esa historia que uno siempre hace, que a veces cambia de un libro a otro por algún motivo, sino tal vez lo que más me gusta es la historiografía, explorar esos motivos. Es posible que alguna historia que conocíamos en el pasado veamos una edición nueva que cambia muchas cosas, y eso ha sido porque se han descubierto datos nuevos, ya sea en archivos, en material escrito, ya sea por testimonios que alguien ha dado y que tenía esos récords, o también en el ámbito arqueológico y antropológico también se estudia cómo pudieron ser culturas anteriores, cómo eran los hechos, qué pudo ser o no en un momento dado, y por tanto la historia cambia. De más interés aún es cuando la historia cambia según la perspectiva del que la escribe. Me interesa la historia, sí, que escriben los que han ganado en un pasado y han sido una cultura dominante, pero también de los perdedores. No nos interesa solo la historia de un terrateniente, sino también la de un esclavo y cómo llegaron allí y cómo pasaron las cosas entre sí. También está la perspectiva de una sociedad cristiana o liberal que puede mirar la historia como en un proceso en que la cultura siempre está mejorando, o puede ser una perspectiva marxista que dirige la historia entre una lucha de clases y cómo esta ocurrió, ya sea en un modo medieval, en que había siervos, o en un modo esclavista, y luego, por supuesto, en un modo capitalista que una revolución comunista pues quiere volcar. Cuando la historia se mira desde estos ángulos, pues siempre va a tener conclusiones diferentes. Yo creo que como historiadora, mi obligación es ser honesta, decir estos son los datos, porque hay muchos que utilizan la historia como propaganda, pero indiscutiblemente puede haber 2 versiones diferentes en base a lo que ha estudiado el que la produce. Pero volviendo a la historia de Cuba, lo que sí quiero hacer primero no es solo la llegada de Colón, un 27 de octubre de 1492 a las costas de Cuba, donde, según escribiese luego en su diario, vio la tierra más linda que ojos humanos habían visto, sino es qué mundo era en el que surgió Cristóbal Colón. Y yo creo que eso también nos interesa mucho. Me interesa la pregunta de qué circunstancias convergen en la península ibérica, o sea, básicamente me estoy refiriendo a España y Portugal, que en el siglo XV le permiten encabezar lo que se va a convertir en un verdadero imperialismo europeo, un imperialismo transoceánico. Lo primero que hay que recordar es un hecho muy importante, que fue que en 1453 los turcos otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla, que había sido ya por más de por un milenio la capital de un imperio romano bizantino. Y esto contribuye a que Europa comience a buscar otras vías comerciales. No es como dicen algunos libros, porque los turcos no querían comerciar con ellos, sino que los turcos lógicamente querían ganar en el proceso de eso. Y entonces los europeos querían buscar por otras partes cómo comerciar, cómo buscar oro, que era muy importante para ellos. Pero
El tema de Constantinopla y que estuviese en manos de musulmanes también revive un espíritu de las cruzadas que datan de comienzos del siglo XII, básicamente. La primera sale en 1092, para poder recuperar la Tierra Santa. La idea de que podemos llevar el cristianismo a otros lugares está muy vigente en los europeos y, por supuesto, en la mentalidad de los ibéricos. También ayuda a la península ibérica, que es la zona más al oeste de toda Europa. Hay una ciudad justo al norte de Lisboa, Cascais, que es el punto más occidental de toda Europa. Entonces, claro, esa proximidad facilita explorar costas en ese momento. Y de hecho, los portugueses son los que llevan la mano primero. A veces se nos olvida que los europeos apenas conocían al África, más allá del África del Norte, que por supuesto había sido parte del Imperio Romano y tenía un emirato musulmán en aquellos momentos. La razón es porque las costas del África son definitivamente muy peligrosas y más allá de la misma costa eran muy difíciles de navegar con las embarcaciones que tenían para el Mediterráneo. Siempre hubo historias desde la época de Heródoto de algunos marineros que salieron a explorar por las costas del África, y sí, hubo algunos ya 2000 años antes que habían regresado por el Mar Rojo, pero la realidad es que en la Edad Media hubo varias expediciones europeas que intentaron circunnavegar África y nunca regresaron. Así que era algo de mucho cuidado que había que tener. Así es que la idea era, si pudiéramos mejorar la tecnología, los barcos, los medios para medir el tiempo, las estrellas y todo, ya sabemos que si hay algo que los cubanos sabemos es que las costas del África son muy peligrosas y es donde surgen todos los veranos esos terribles huracanes. Y entonces eso era precisamente lo que no había navegación para conocer. Pero lo que sí sabemos que Iberia, por ser el punto más al oeste y más al sur de Europa, era el que tenía las condiciones para poderse acercar más pronto. Otro dato que es muy importante es que tanto Portugal como la futura España, en realidad España no surge hasta fines del siglo, y eso España en realidad es un invento o una resurrección que hacen Fernando de Aragón e Isabel de Castilla cuando se casan, porque la península estaba llena de distintos reinos y recuperan la Hispania, que era el nombre que toda la península había tenido en épocas romanas. Pero bueno, el caso es que ambos tenían muy buenas relaciones con el Papa. En un momento en que el Papa siempre estaba en lucha con otros reinos de Europa, siempre pidiendo fondos, viendo qué se iba a hacer para misiones o para construir lo que llegó a llamarse el Vaticano a fines del siglo XV. En ese momento el Papa aún no estaba viviendo en el Vaticano, vivía en la misma ciudad de Roma. Pero a pesar de eso, inclusive que hubo un momento en que hubo dos papas y uno estaba en Francia, la península ibérica, porque tenía otros problemas religiosos, siempre había estado en muy buenas relaciones con el Papa. Y esto va a jugar un papel de tremendo apoyo en este siglo XV y sobre todo en la segunda mitad. En particular porque los españoles y los portugueses van a tener lo que podemos llamar una mentalidad de reconquista. En el año 711, cuando la península estaba, se creía que estaba en el Imperio Romano, en realidad ya en el occidente estaba todo fracturado por varias causas, entre ellas las invasiones que habían tenido de visigodos, de vándalos. Los vándalos dan nombre inclusive a la parte sur de la península, al vándalo, de donde viene la palabra al andaluz, Andalucía. Estas tribus que habían invadido la península, pero luego entre otras, se habían convertido al cristianismo. Pero en el año 711,
los moros, que eran musulmanes que venían del norte del África, invaden la península de manera espectacular, como había ocurrido en todo el Mediterráneo desde la época que siguió la muerte de Mahoma, ¿no? Había sido algo meteórico, y así llegan en el año 711 y son detenidos en la batalla de Covadonga por un rey asturiano llamado Pelayo. Esa batalla de Covadonga en 711 marca el comienzo de lo que se llama la Reconquista. No se pelea constantemente, pero en varios periodos, pero digamos que poco a poco la península se va convirtiendo en un mundo cristiano. Es un mundo católico, ¿no? Pues esta es la versión de la religión cristiana que predomina en todo Occidente. Se va convirtiendo de a poco. En lo que será Portugal, ya la Reconquista ha terminado en el año 1250. Pero en lo que será la futura España, donde hay varias provincias en el norte, por supuesto estaba, como digo, Asturias, que ya incluía Galicia y hasta partes de Navarra. Esto avanza en toda esa parte central que llamamos Castilla, y en el este, pues, con Aragón. Entonces, poco a poco, a través de los siglos, ya hacia el siglo XII-XIII, la mitad de la península ha sido reconquistada por los cristianos. Ya a mediados de siglo, lo que queda es solamente de los moros, o sea, lo que queda por reconquistar es el sultanato de Granada. Y la alianza que forman Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Castilla siendo la región más rica y principal, aparte de la devoción por promover la fe católica que tiene Isabel, es lo que lleva a esa última etapa de esta reconquista, que va a terminar el 1 de enero de 1492. Si hay un año interesante en la historia del mundo, una fecha que es muy fácil recordar, y no porque yo pida a mis estudiantes fechas en los exámenes, pero es que la oímos tanto que es una fecha clave, es la fecha de 1492, porque el año comienza con la rendición de Boabdil, el sultán de Granada, a las tropas, que es una alianza que hasta el Papa había enviado tropas, pero varios reinos amigos habían enviado recursos, y por la última década habían estado luchando, y en estas tropas entran. De hecho, sabemos que el 2 de enero hubo una procesión que más se convirtió en una fiesta de desfile, ¿no?, a través de Granada, de todos estos cristianos que entraron, y Cristóbal Colón dice que él, y es muy probable porque él estaba en esa zona, pues participó de los festejos. También tenemos un poema que nos dice que Boabdil lloraba de ver que había perdido su gran ciudad, y hay un gran romance de esa época en el que la madre de Boabdil se le acerca y le dice a este sultán que ha perdido el último baluarte que tenían en Europa, y le dice: Boabdil, no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Y el romance me gusta decirlo porque vivimos en un mundo, nos estamos reconstruyendo un mundo que era muy machista, en que el hombre tenía que de veras defender por las cosas. Así que el papel, de hecho, que Isabel juega en todo esto, empujando a Castilla a participar en la Reconquista, no es usual, y por otra parte no es la costumbre. Siempre, por supuesto, inclusive las líneas para heredar, etcétera, pues todas estaban en manos del padre, porque era la tradición romana. Y también con los moros esta había continuado en muchos sentidos. Como dije anteriormente, la Reconquista Portugal la había terminado mucho antes, hacia 1250.
y de hecho desde comienzos del siglo XII ya pues tenían la capital en Lisboa, cuando el rey Alfonso I de Portugal la había ganado. A mediados del siglo XV, el siglo que nos interesa para ver esa mentalidad del momento, uno de los hijos del rey, de ese momento que era el rey Juan I, y uno de los hijos menores, con menos posibilidad de heredar, les ha asignado el controlar el sur. Este príncipe se llamaba Enrique, era el infante Enrique, y él, a pesar de que nunca navegó, promueve la navegación porque él sabe que hay un secreto muy importante si los europeos pueden avanzar hacia las costas de África. Bajo Enrique, Portugal explora hasta Senegal, establece estaciones de comerciales, no colonias. El modelo que él persigue no es como habían hecho los romanos y otros de tener colonias, sino como hacían los genoveses, que establecían lo que ellos llamaban una factoría, en que llevaban personal importante, pero que convivía con los locales. No trataban de imponer su cultura en estas factorías. Era un modelo básicamente para importar y exportar. Y ese es el modelo que él va a seguir en las costas del África, donde comienza también de manera importante a revivir la esclavitud. La esclavitud existía desde la antigüedad, pero durante la Edad Media había decaído muchísimo, porque para tener esclavos hay que tener medios. O sea, aún si el esclavo está disponible, el que no pueda tener los medios para utilizarlos, para que sean productivos, explotarlos y abusarlos en muchos sentidos, pero y también protegerse de ellos, ¿no? Que no hubiese una sublevación. Entonces, en la Edad Media, cuando el comercio cae tremendamente, cuando hay otras crisis, hay una plaga bubónica infernal que mata mucha de la población de Europa en el siglo XIV, entonces, que venía de China, por cierto. Lo único que podemos recordar es que en aquella época las plagas no iban a la India porque las Himalayas las paralizaban, no permitían que avanzara, pero por supuesto en el siglo XXI, entre aviones y barcos y nuestras conexiones, pues parece que las plagas sí llegan a otras tierras, como ustedes sabrán. Europa se estaba recuperando, quería oro, tenía medios, tenía industrias y quería trabajadores baratos. Y África estaba muy dispuesta a que otros africanos los proporcionaran. Y el tráfico de esclavos comienza controlado por los portugueses. Los portugueses empiezan a utilizar estos esclavos en sus colonias, como la de Madeira y en las Azores, y también los venden en el sur de España y, por ejemplo, en Sicilia, donde también, aunque esto sí viene de la India, a producir caña de azúcar. Así que son cosas que están ocurriendo en este contexto. De hecho, Cristóbal Colón, que era genovés, él y sus hermanos habían estado en toda esta región, habían vivido en Madeira y estaba muy consciente de todos estos avances en la navegación. Y por lo tanto, él había desarrollado esta teoría que el mundo se le podía dar la vuelta para llegar, era redondo, como creían muchos, y se podía llegar a la India, o por lo menos a partes del Asia, a procurar estos esclavos. Colón lo que sí tenía su geometría no muy bien y estaba algo equivocado en lo que podríamos llamar el diámetro de la Tierra, y por lo tanto los portugueses no le hicieron mucho caso. Después intentó que lo ayudara el rey de Inglaterra, tampoco. Él había ido a la reina Isabel, que ya estaba en su campamento en la década de los 80, preparando esta gran invasión de Granada, pero por supuesto estaban enfocados en otra cosa. Pero es muy interesante que tan pronto cae Granada a principios de 1492, Isabel está muy interesada en la hazaña de Colón. Y ahí es donde surgen otras cosas que todas forman parte de la mentalidad del momento. ¿Qué otro evento ocurre en esa época? Y es que en marzo, el 30 de marzo de 1492,
Isabel lanza un decreto que todos los judíos, los llamados sefarditas, que están en Castilla, tienen que o convertirse al cristianismo o ir al exilio. Y se les da 4 meses y no pueden viajar con muchas cosas. ¿Por qué este evento es importante? Porque vemos que algunos judíos que probablemente no querían irse, pero no hallaban qué hacer, querían vender sus cosas lo más rápido posible, sabemos que algunos de ellos invirtieron en el proyecto de Colón. Sabemos que el tesorero de Aragón, por ejemplo, era un judío que ayudó personalmente a Colón en esta hazaña. Y también sabemos que algunos de los marineros, que tal vez eran no judíos ricos que tenían que salir de su propio capital, sino que no tenían a dónde ir ese verano de 1492 y no querían convertirse, pues se unieron al viaje de Colón, que era bastante atrevido en ese momento. Así es que tenemos que la expulsión de los judíos en 1492 juega un papel importante. Por cierto, los musulmanes también serán expulsados por Isabel y por Fernando, porque ya estamos hablando de que estamos en España, aunque Fernando nunca tuvo ese fervor religioso que Isabel, pero vemos que él siempre se unió a estas hazañas de ella y a esta idea de hacer que España sea, o estos territorios de los que ellos son reyes, tengan una cultura única, una lengua única, pero en particular una religión única. Y eso va a cambiar un poco las cartas del juego, porque hasta ese momento España, a pesar de las guerras luchadas durante las reconquistas, las etapas que tuvo, tenía un grado valioso de tolerancia, en que estas distintas culturas, como eran la hebrea, la cristiana y la musulmana, compartían culturalmente. Es increíble cómo a lo largo de todo este periodo de la Edad Media tenemos, por ejemplo, la corte de Alfonso el Sabio, donde vemos que los mejores eruditos de su época se juntaban a estudiar y a producir. Los eventos de 1492, de los que hay muchos más, pero quiero resaltar los primeros: la entrada en Granada, de que marca el fin de la Reconquista, la expulsión de los judíos. El 3 de agosto ya Cristóbal Colón zarpa en 3 carabelas de palos de moguer, luego para en las Canarias y sigue rumbo hasta el Nuevo Mundo. Hay otro evento a los que estoy reduciendo esto. Se produjo ese año, por cierto, un mapa a Mundi en Alemania excelente. Pero el 28 de agosto se publica un libro muy importante en Salamanca, la ciudad universitaria de la España medieval, y es que un humanista llamado Antonio de Nebrija publica un libro llamado Gramática Castellana. Es el siglo XV, el siglo de la imprenta. Era muy común en estos primeros libros, los incunables, como le llamamos, que se dedicasen a alguien importante. Y Nebrija, que enseñaba en la Universidad de Salamanca, dedica el libro a Isabel la Católica, que es como pasa a llamarse Isabel de Castilla en este periodo, y le dice: ¿por qué un libro de gramática? Hasta entonces las gramáticas eran del latín y del griego, de lenguas importantes, no de lenguas vulgares como era el castellano. Pero él dice: para poder enseñar una lengua hace falta una gramática. Porque, y esta es su gran frase, la lengua siempre ha sido compañera del imperio. Son palabras proféticas, porque el castellano se convertirá en la lengua franca de todo este nuevo mundo. No importa en un pueblito en Bolivia, en el que he estado,
en la Patagonia Argentina o en el oriente cubano, se habla la misma lengua. A veces los sustantivos son distintos, pero es la misma lengua que impone el imperio español en toda esta zona. Pero esa cultura de reconquista no solo va en esa lengua, va en que aquella antigua convivencia de distintas religiones ahora se vuelve intolerante. El deseo de tener solo una cultura, tal vez por evitar reconquistas o por unirse a otro nivel espiritual. Pero el caso es que España se vuelve muy ortodoxa, en cierta medida hasta limpia, podemos decir, a la Iglesia Católica del momento de lo que consideran los excesos y las críticas de otro. Y se vuelve el gran baluarte que tendrá el Vaticano en un futuro para promover la religión, pero también a medida que se impone esa cultura predominantemente castellana. Sí, las otras regiones de España contribuyen a ese complejo que llamamos España, pero es Castilla la que dominará, tanto porque tiene las riquezas, sino porque tiene una lengua que va a imponer a medida que apoya a la Iglesia y paga todos los gastos para que las órdenes religiosas puedan venir al Nuevo Mundo a conquistar a estas poblaciones o hacerlos parte de ese imperio español. Para entender cómo Cuba se convierte en parte del imperio español, es muy importante entender esta mentalidad que traían los españoles que vinieron al Nuevo Mundo. Esa mentalidad del conquistador español que, por un lado, quería traer la piedad cristiana, enseñar los valores del cristianismo, pero a la vez, y en contradicción a la misma, a enriquecerse de las tierras y las riquezas de los locales que encontraban en el Nuevo Mundo.